Buenas noches, mi nombre es Cintia Martínez y voy a exponer sobre ergonomía ambiental y carga mental como asignación 2 de la certificación en ergonomía. Las regulaciones respecto al ruido están establecidas en el decreto 2217 de la Gaceta Oficial 4418 y el reglamento de condiciones, seguridad e higiene en el trabajo y la norma Comenin 1565. Todas las regulaciones están descritas en la lámina y para ahorrar tiempo no la voy a leer. Los instrumentos de medición que se utilizan para medir el ruido son el sonómetro, que su unidad es el decibel, el analizador de frecuencia, que su unidad es el hertz, y el dosímetro, que su unidad es el decibel y mide la cantidad de ruido en función al tiempo. En esta lámina está descrita las diferentes regulaciones que hace el decreto 2217 respecto al ruido, y van desde los ruidos continuos y tolerables hasta regulaciones en el transporte terrestre y en los aviones. En la norma, en el reglamento, están establecidos la cantidad de decibeles en oficinas y la cantidad de ciclos por segundos a la que hay que proteger a la persona, suministrando el equipo de protección personal respecto al tiempo y a la cantidad de decibeles. Luego en la 1565 se establecen los límites de umbrales de exposición al ruido, los niveles de frecuencia, y también establece que a partir de 85 decibeles se debe de suministrar protección auditiva al trabajador. En esta tabla se observa que a mayor decibeles, menor tiempo de exposición está permitido. Luego los efectos a la salud según la exposición al ruido se clasifican en el sistema auditivo, en otras funciones corporales y en efectos psicológicos. Y el efecto que va a tener en el ser humano depende de la exposición, del tiempo de exposición, del intervalo, de la susceptibilidad individual y del espectro sonoro. Por eso es que no es constante, o en cada ser humano no es igual el efecto a la salud que hace el ruido. Hay una pregunta que dice que con dos compresores idénticos, cada uno generando 100 decibeles, ¿cuántos decibeles genera si están encendidos ambos simultáneamente? Bueno, se generan 100 decibeles igual, como si estuviera encendido uno solo. Y bueno, el basamento está en el artículo 12 del decreto 2217 de la Gaceta Oficial 4418. Las evaluaciones o las consideraciones que hay que hacer respecto al ambiente de trabajo y las premisas a considerar están descritas. No las voy a leer porque si no, no me alcanza el tiempo. Igual continúa la descripción, y también que son las bandas de octava, que es el ancho de banda que puede escuchar el ser humano, que van desde 31 Hz hasta 16 kHz. Luego la diferencia entre nivel de presión sonora ponderado y nivel de presión ponderado A y ponderado C. Pues aquí está la curva explicada con cada una de las gráficas. Y bueno, el oído humano es sensible a la curva C, por eso es que se recomienda más hacer los estudios en la curva C. Luego la curva de atenuación para un equipo de protección auditiva intraauricular o supraauricular. Aquí hay una gráfica donde se demuestra los valores obtenidos en el laboratorio y los valores obtenidos en el ámbito laboral. Son distintas las curvas dependiendo del tipo de equipos de protección personal que se utilice. Bueno, aquí voy a hacer un poco más de énfasis porque la diferencia entre los datos obtenidos en laboratorio y en las condiciones laborales son totalmente distintas, como se observan en la gráfica. Es decir, que las personas que venden equipos de protección personal, las gráficas que muestran en
en sus equipos de protección personal son ideales, son para condiciones ideales. Por eso es que nos muestran, por ejemplo, esta que es de tapa de orejera, 27 decibelios de protección personal. Y pues si nosotros comparamos con la información de esta gráfica, está totalmente fuera de lugar, no corresponde a la de laboratorio. Entonces las características de las pruebas para que den los resultados que muestran los fabricantes son en condiciones ideales, y sabemos que no es así, pues. Inclusive las pruebas que hacen ellos es con los equipos de protección personal nuevos, no usados ni desgastados, entonces no son confiables los valores que ellos reportan realmente. Aquí hay otra gráfica de los intraauriculares y es el mismo caso de los supraauriculares, que no corresponde realmente los datos del laboratorio con lo que dice el fabricante. Lo que dice el fabricante es para condiciones ideales. Vamos con iluminación, y la regulación de iluminación está en el reglamento y en la norma COENIC. Los instrumentos son luxómetros y fotómetros, las unidades son lux, y las equivalencias entre lux y fox son 10.76 lux. Es el equivalente para el full candle. Los niveles recomendados están en la norma COENIC 2249, que contiene una serie de tablas, y en el reglamento en el artículo 136. Luego los efectos en la salud son dependiendo de la exposición, si está fuera o sea, expuesto a condiciones ambientales o dentro de un área cerrada. Para mi caso, pues es de las condiciones en un área cerrada. Las evaluaciones en el medio de trabajo van desde el reconocimiento del área hasta el aplicar el método de la norma COENIC. Ahora, temperaturas de frío y calor. A pesar de que las tareas están separadas, para reducir la cantidad de láminas yo las puse todo junto. Entonces en el reglamento tenemos el capítulo 7 y el capítulo 5, y tenemos la norma COENIC que nos describe unas tablas donde están fijados los límites de valores permisibles tanto al frío como al calor. Los instrumentos de medición son termómetros de líquido del vidrio, bulbo seco y bulbo húmedo, el sensor de temperatura y una fiola. Las unidades de temperatura son en grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin, y para la fiola en mililitros. Esto es por el método que recomienda la norma. Esta es una lámina donde están descritos los dos niveles tanto para frío como para calor. Y los efectos para la salud, bueno, aquí está la lámina donde describe cada efecto que pasa en el ser humano, tanto en frío como calor. Luego las recomendaciones para las vestimentas en las condiciones calurosas van desde el uso de ropa reflectante, ropa que contenga mecanismos refrigerantes, ropa que proteja de radiación térmica y ropa que promueva el aislamiento térmico y permita la evaporación de la sudor de la piel. Todo depende de las condiciones, va a ser recomendado el tipo de ropa que va a usar el trabajador. Las evaluaciones en el ambiente de trabajo para frío o calor, el método que yo investigué se llama método Fanger, y mide la temperatura radiante media, la velocidad del aire, la humedad relativa y la temperatura del aire. Se llama bienestar térmico en locales cerrados. No establecieron si era para locales abiertos o locales cerrados, entonces bueno, yo decidí pues que el método que me parecía más conveniente era este. Otras consideraciones que tiene el método son la vestimenta, la tasa metabólica y la actividad que realiza. Entonces, esta es una gráfica que muestra de un estudio que se hizo a 1.300 personas cuál es la respuesta que ellos dan respecto a la situación es muy subjetiva las respuestas que dan las personas respecto al frío o al calor. Entonces nunca se hace feliz a nadie con las condiciones térmicas. La norma COENIC, están todas las consideraciones que hace la norma COENIC, sin embargo,
Este método, desde mi punto de vista, no es completo. Una de las cosas por las cuales no es completo es que el trabajador no considera su opinión, ni el descarte energético, ni la actividad que hace, ni la ropa que realiza. Solamente es hacer un montaje, medir la temperatura ambiental y colocarle un sensor al trabajador de temperatura. Eso es todo. Ahora, la parte de vibraciones, existen unos instrumentos. Los instrumentos legales son el reglamento y la norma COVENI 2255. Los instrumentos de medición, si es en forma directa, son un medidor de vibraciones con un rango de 0.1 Hz y bueno, la unidad es Hz. Y el indirecto es un sonómetro, un acelerómetro, un calibrador, analizador de bandas de octava y juego de filtro. El acelerómetro es en metros sobre segundos la unidad, el sonómetro en Hz y el calibrador depende del modelo, van a ser las unidades, el analizador de banda en Hz y el juego de filtros en Hz. Los niveles recomendados, pues para Venezuela no hay ninguna norma que regule los límites de vibración. Entonces se recomienda, la legislación permite que si no hay regulaciones en Venezuela se usen las regulaciones internacionales. En este caso es recomendable la nota técnica de prevención 839 y la 792. Y estos valores están calculados para 40 horas semanales de trabajo. Aquí tenemos descritas los efectos de las vibraciones en la salud y qué evaluaciones y qué premisas usar. La norma COVENI 2255 pues utiliza un método que es exacto e incompleto desde mi punto de vista, y hay un decreto real de España que es mejor usarla para complementar la información de la norma COVENI. Y bueno, ellos tienen como una especie de software que se llama base Vibra, o una base de datos que se llama base Vibra, donde dependiendo de las características del fabricante se pueden hacer ciertos cálculos. Una pregunta de la parte de vibración es el criterio de selección de las herramientas. Bueno, que hay algunas premisas descritas y aquí hay otras premisas más largas descritas que por cuestión de tiempo no las voy a leer. Ahora, un poco sobre la carga mental. Pues es uno de los elementos psicosociales a los que está expuesto el trabajador, y bueno, estas son las consideraciones que hay que hacer para hacer el estudio de carga mental, los métodos de evaluación y los criterios que hay que usar para evaluar la carga mental, y bueno, un especial énfasis en el método de evaluación del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Esto es todo.